En Teología Básica, página 34 del bosquejo. Ahora, en estas dos páginas yo les voy a dar nada más información sobre otras perspectivas alternativas de la iglesia, cómo es la iglesia, ¿ok? Cómo las otras sectas y denominaciones miren a la iglesia, ¿ok? Y esto puede resumir de tres formas, ¿okay? La Iglesia Católica, Iglesia Católica Romana, mira a la Iglesia como siendo universal y visible. Universal y visible. Otros grupos protestantes lo miran así, pero principalmente la Iglesia Católica ve a la Iglesia como siendo universal y visible, física, material, ¿okay? La postura bíblica, que es nuestra creencia aquí en esta iglesia, es que la iglesia es universal e invisible. ¿Ok? Vamos a hablar esta noche sobre otro tercer grupo que no tienen mucha influencia. Pero se llaman los bautistas de la novia, que son parecidos a la Iglesia Católica Romana, su creencia, pero es poco diferente. Pero ellos creen que la iglesia es local y visible, que no hay iglesia universal, creen que es solamente local. Ahora nosotros creemos que sí es también local, porque hay dos definiciones de la iglesia en la Biblia. Tenemos aquí una iglesia local, la iglesia de Hialeah. También hay lo que se llama en la Biblia el cuerpo de Cristo, que es todos los cristianos conjunto en un solo cuerpo espiritual. ¿Entienden la diferencia? Aquí tenemos un cuerpo espiritual, aquí en Hialeah, que somos nosotros aquí agrupados, congregados. Esto se llama la iglesia local. Y también en la Biblia hay lo que se llama un cuerpo universal, todos los cristianos que tenemos una conexión espiritual entre nosotros, uno con otros, el Espíritu Santo, dando testimonio que somos miembros del mismo cuerpo. ¿Ok? Esto es la correcta doctrina, que la iglesia es universal, un cuerpo espiritual, invisible, la conexión no se ve. Nuestra religión no es una religión material. Nuestra religión no es física. Tú puedes destruir este templo, quemar nuestras Biblias, quemar nuestros dinarios, y nosotros todavía somos salvos e iremos al cielo y podemos tener una vida abundante espiritualmente aquí en la tierra, sin el templo, sin las Biblias, porque tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, tenemos los cánticos en nuestro corazón y tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Es una religión espiritual que nosotros disfrutamos. ¿Ok? Pero si tú quitas el templo de la iglesia católica, el agua santo, los rosarios, las velas, las estatuas, los ídolos, si tú quitas todo eso, ya no tiene, ellos no tienen nada. Porque toda su religión es visible, lo que se ve. ¿Ok?
universal y visible en la Iglesia Católica. La posición correcta es universal e invisible y local. Y ahora lo que se llama bautista de la novia, ellos niegan que la iglesia es universal. Dicen ellos, y yo no estoy de acuerdo, dicen ellos, los bautistas de la novia, que la palabra iglesia, cuanto menciona en la Biblia, todas las veces que se encuentra en la Biblia, es una iglesia local. Y eso es locura. Cristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y no es una iglesia local, es una iglesia universal, un cuerpo espiritual. Una iglesia invisible. ¿Ok? Página 34. Perspectivas alternativas, letra A. La perspectiva reformada. Okay. Esta es la perspectiva de la iglesia presbiteriana. Dicen ellos, la iglesia universal incluye a todos los redimidos de toda la historia. La iglesia visible incluye los creyentes y su linaje, descendencia. Entonces ellos creen en las dos cosas, visible e invisible. Pero la iglesia, la verdadera iglesia, nunca es visible, es invisible. La conexión es invisible, es el Espíritu Santo que nos ata, que nos liga, que nos conecta uno con otro. Solamente el Espíritu Santo. No tiene nada que ver con el templo, no tiene nada que ver con el rótulo que está puesto en la frente del templo, no tiene nada que ver con el local, con las cosas que tenemos, las bancas, las sillas, no tiene nada. Entonces, la iglesia presbiteriana y la iglesia luterana y la iglesia metodista veían la iglesia como siendo universal y visible a la misma vez, y no lo es. ¿Okay? La doctrina de ellos se llama reconstruccionismo. Y ellos pretenden a reconstruir el reino de Dios. Esto es la postura postmilenial, que ellos van reformando la iglesia de una manera visible, reconstruyendo el reino de Dios aquí en la tierra, y después de haber reconstruido el reino de Dios, Cristo vendrá. No, Señor. Cristo no vendrá hasta que la humanidad ha fracasado completamente. Y vemos el fracaso de la humanidad en este momento. Mira las guerras que hay, mira los problemas que hay. Ahora están prognosticando que en 10 años no habrá comida suficiente para alimentar a todo el mundo, y no habrá tampoco trabajo suficiente para, no me refiero a este país, me refiero a todo el mundo. Que no habrá trabajo suficientes para poder mantener la humanidad en la condición que está ahora. ¿Okay? Todo está para abajo en este momento en el mundo. Entonces no habrá hecho por hombre ningún reino glorioso. Solamente Cristo puede traer el reino aquí a esta tierra, cuando Él viene en un caballo blanco para establecer su reino, y hasta aquel momento nosotros vamos a ser completamente un fracaso. ¿Okay? Ahora, letra B. Déjeme decir, en cuanto a la iglesia reformada, es decir, luterano, presbiteriano y metodista, para ellos la circuncisión de Abraham y el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento fue reemplazada por el bautismo. Ahora para ellos rociar niños es la misma cosa, un signo o una señal entre Dios y su pueblo, la iglesia, que reemplazó a la circuncisión. Tampoco creemos eso. ¿Okay? Pero eso es
la evidencia que ellos dan que están reconstruyendo el reino de Dios, que es el pueblo de Israel. Ellos reemplazaron a Israel. No. ¿Okay? No reemplazamos a Israel. La iglesia es la iglesia y Israel es Israel, y nunca las dos cosas estarán juntas. ¿Okay? Nunca. Letra B. Ahora lo que se llama interdenominacionalismo. ¿Okay? Es decir, lo que se llama el Concilio de Iglesias Mundial. ¿Y qué es este Concilio de Iglesias Mundial? Han abandonado totalmente la doctrina y la enseñanza bíblica para enfocar en la condición social del hombre. ¿Okay? Es una doctrina interconfesional. Grupos de todos lados. Un grupo de la Iglesia Católica, otro de los grupos protestantes, iglesias interdenominacional que trabajan juntos para mejorar el mundo, diciendo ellos que Cristo vino no para salvar el alma del infierno, sino para salvar a los pobres de la opresión de los ricos. Otra vez más, es una mentira. Cristo vino para salvar tu alma, más nada. ¿Okay? No vino para salvarte de la pobreza. ¿Okay? Vino para salvar tu alma. Y una persona pobre que tenga a Jesucristo, millones de veces más rico que una persona rica que no tenga más que el dinero que tiene. ¿Okay? Así dijo Cristo a las iglesias en Revelación capítulo 3. Dijo: tú que eres pobre, eres rico. Y a otra iglesia, la Odisea, dijo: tú piensas ser rico y no sabes que tú eres miserable, desnudo y ciego. ¿Okay? Tener dinero no es ser rico. ¿Okay? Tener a Cristo es ser rico. Ahora esta cosa, los bautistas de la novia también se llama landmarquismo. ¿Okay? Hay muchas iglesias bautistas en los Estados Unidos que se llama Landmark Baptist Church. Landmark es en inglés el título que demarca la frontera de una propiedad. ¿Okay? El título que demarca la propiedad. Y dicen estos landmarquistas que no mover el título. Estoy de acuerdo. Pero para ellos el título, el landmark que demarca la propiedad, es la iglesia bautista. Y déjame decirte, la iglesia bautista no es el título, no es el landmark. ¿Okay? El landmark, el título es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces yo soy a favor de no mover el landmark, pero no es la iglesia bautista. Ellos dicen que la iglesia bautista es la novia de Cristo y siempre es local. Entonces dicen ellos, y es un pequeño grupo, yo no voy a pasar esto, yo voy a correr por esto y dejarlo ahí, porque no, ellos no tienen casi nada de influencia. Pero estos landmarquistas dicen que la iglesia es local, es decir, que esta iglesia aquí es la novia de Cristo. No, la iglesia universal es la novia de Cristo. Y esta iglesia local forma parte de esa iglesia universal. Esta no es la novia de Cristo, somos todos en conjunto la novia de Cristo, es decir, la iglesia universal en todos lados del mundo. Ahora,
Dicen ellos que cualquier persona afuera de una iglesia local, sea una persona metodista, una persona católica, sea una persona presbiteriana, sea una persona lo que sea, pentecostés, ¿ok? Dice que esas personas no pueden ser salvos si no son bautistas, ¿ok? Yo tuve experiencia con estos. Yo y mi esposa fuimos a una iglesia allá en Missouri hace como 20 años. Íbamos a unirnos con esa iglesia y llegamos todo camino hasta ser oficialmente recibido como miembros de la iglesia, y fui a una entrevista con el pastor y nos pidió nuestro testimonio de salvación y de bautismo, ¿ok? Y yo, mi esposa le dijo que ella se había convertido y fue bautizado en una iglesia bautista en Arizona. Y yo también dije que yo me convertí a Cristo y fui bautizado en una iglesia que se llama New Freedom Bible Church. Iglesia Bíblica New Freedom, Nueva Libertad. Nota que en el nombre de la iglesia no está bautista. Y el pastor me dijo, para que tú seas miembro de esta iglesia, tú tienes que ser rebautizado. Y yo dije, porque el nombre de la iglesia no llevaba la palabra bautista, tú no me vas a recibir como miembro sin que yo me bautice nuevamente. Y yo dije, yo no voy a renunciar a mi bautismo, porque mi bautismo originalmente, cuando tuve yo 13 años, fue un bautismo bíblico. No tiene que ser un bautismo bautista, tiene que ser un bautismo bíblico. ¿Entiende? Conforme a lo que dice la palabra de Dios, no conforme a lo que dice la iglesia bautista. La iglesia bautista no es la regla, la Biblia es la regla. ¿Ok? Y si la Biblia y la iglesia bautista no están de acuerdo, vota a la iglesia bautista, por favor. ¿Ok? Estos se llaman los bautistas de la novia. Cualquier persona fuera de la iglesia bautista es ya condenada, impía, perdida. Y yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Okay? Tú puedes ser un católico y ser salvo. Un musulmán puede ser salvo. Cualquier persona no tiene que convertirse en la iglesia bautista. Ahora, la historia de estos landmarquistas comenzó con un señor en Tennessee en el año 1851. Un señor que se llama James Robinson. Ellos hicieron una publicación, un boletín mensual que se llama El Bautista de Tennessee. Tennessee es un estado en los Estados Unidos. ¿Ok? Y ellos dijeron de Proverbios 22, 28, mira, Proverbios 22, 28, pretendieron reestablecer el landmark. Proverbios 22, 28. El landmark que fue removido. Querían reestablecerlo. Pero por supuesto, el reestablecimiento del landmark, del título, es la iglesia bautista para ellos. Dice 22, 28. No traspases el término antiguo que hicieron tus padres. Entonces, es decir, no mover el título, no mover el término. ¿Okay? Mantente fiel ahí en el camino recto. Estoy de acuerdo, pero el camino recto no es la iglesia bautista, el camino recto es la palabra de Dios. ¿Okay? Amen. Otro señor que se llama J.R. Graves, en español Graves, J.R. Graves. Y él escribió un libro que se llama ¿Qué es el antiguo landmarquismo? Y él comenzó a enseñar lo que se llama solo la iglesia local y solamente la novia bautista. La iglesia local es la novia bautista, que es la iglesia
del Señor, el cuerpo del Señor. Yo no estoy de acuerdo. Una persona no bautista puede ser salva. ¿Ok? Entonces dicen ellos que solamente los miembros bautistas pueden participar en la Santa Cena. Bueno, es la misma cosa que dice la Iglesia Católica. Tú vas a la Iglesia Católica y no puedes tomar la misa si no seas miembro de la Iglesia Católica. Entonces, el sacerdote, el cura, es quien determina tu condición espiritual. Y yo no estoy de acuerdo. Yo creo en lo que se llama el sacerdocio del creyente. Yo mismo soy un sacerdote. Y si soy sacerdote yo puedo ofrecer a Dios mis sacrificios espirituales. Tú también, hermano, tú eres un sacerdote. Hermana, tú eres una sacerdota. Okay. No eres una monja. Tu hermana, eres tú eres una sacerdota. ¿Ok? Y lo que estoy diciendo, que tú puedes, sin ir a cualquier hombre, tú puedes ir directamente al trono de Dios. Amén. Y entrar en el trono de Dios y conversar y tener comunión con tu Padre Celestial sin ningún hombre como intermedio. Amén. Amén. Entonces, si el sacerdote católico no puede meter su nariz en tu negocio entre tú y Dios, ¿cómo un pastor bautista va a tener ese derecho también? Amén. Yo tengo muchos amigos pastores que cuando una persona entra para tomar la Santa Cena, se prohíben ellos, mis amigos bautistas, prohíben que la persona participen con la Santa Cena. Pero ese pone al pastor en lugar de Dios. Yo no conozco el corazón de la persona. Entonces yo no voy a prohibir a ninguna persona participar en la Santa Cena. Yo sí puedo dar admonición, aviso de peligro. Si no eres salvo, no participas. Pero ¿quién soy yo para determinar la salvación de la persona? No, yo no soy nadie. Eso es un asunto entre tú y tu Dios. ¿Okay? Esto se llama la novia bautista. Los bautistas de la novia. Landmarquismo. Ok. Ahora, dicen ellos, bajo el número 2, página 34, que la palabra iglesia siempre se refiere a la asamblea local. Ya te dije que eso no es verdad. ¿Ok? Dicen ellos que los que no son miembros de una iglesia bautista, que no pueden participar, no son miembros, no son salvos. También dicen que los pasajes bíblicos que se refieren a la iglesia universal, como Mateo 16 que mencioné, que dice Cristo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, que esos pasajes bíblicos se refieren a la iglesia bautista solamente y no las otras denominaciones. ¿Ok? Yo no estoy de acuerdo. Ahora, tú me conoces a mí. Yo no soy partidario de ninguna otra secta o grupo o religión. Pero yo no soy tan necio para decir que una persona católica que vive allá en Colombia, o una persona presbiteriana que vive allá en Perú o en Europa, que no puede ser salvo. La mayoría no son salvos, pero hay algunas personas en aquellas sectas, denominaciones e iglesias que sí son salvas, que no conocen otra cosa. Yo en la cárcel de Cuba llevé a un señor musulmán al Señor y él volvió a su país, Algeria. ¿Tú sabes qué pasó allá en Algeria? Me dijo que había buscado todos lados de la ciudad capital de Algeria y no podía encontrar ni una sola iglesia cristiana, menos
una iglesia católica. Y yo le dije que no asistiera tampoco a esa iglesia católica, pero déjeme decirte, eso es un hombre que no tiene iglesia, pero se es salvo. Él es salvo. Entonces eso es blasfemia, creer que solamente la iglesia bautista es la iglesia de Dios. Eso es una blasfemia. Otro señor o partidario de esta enseñanza de los landmarquistas, un líder prominente de la Convención Sureña de los Bautistas en los Estados Unidos, que se llama B.H. Carroll, B.H. Carroll. ¿Ok? Voy a dar ahora una lista de famosos bautistas que creen esto. Esto realmente no aplica a nosotros porque pero una lista de los partidarios de esta enseñanza, los landmarquistas. Otro que se llama Louis Ensminger. Voy a escribir los nombres aquí para que lo escribiesen tú. ¿Ok? Tenemos Robinson, Graves, B.H. Carroll, Louis Ensminger, muy famoso J. Frank Norris, muy famoso. La Asociación Americana de Bautistas, la Comunión Mundial de Bautistas, Asociación Independiente de Bautistas Internacionales, Iglesias Bautistas de Gracia Soberana. Algunos de estos grupos son calvinistas. Ahora los errores de ellos, página 35. Los errores de ellos. Primero que nada, antes de comenzaron estos grupos de bautistas, landmarquistas, no había nadie en el mundo que había negado, ningún erudito, ningún teólogo, ningún cristiano, ningún pastor, desde la crucifixión de Cristo hasta 1856, que había negado la Iglesia Universal. Todo el mundo ha reconocido, reconoce y reconocerá hasta la eternidad la realidad de la Iglesia Universal. Cristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso se llama una iglesia universal. ¿Ok? Ningún credo, ninguna confesión enseña esta creencia blasfema. Ningún teólogo, ningún predicador. Otro nombre que debo añadir aquí se llama J.M. Pendleton. El punto clave aquí es que reconozca una realidad, que esta es la postura bíblica. ¿Ok? Que la iglesia es universal, invisible y local. ¿Ok? Eso es la correcta en la Biblia. ¿Ok? Estos hombres son prácticos que practican esta doctrina. Algunos de estos son calvinistas, algunos de estos son King James Bible only. Algunos. Y eso es una buena postura. Como dije, yo tengo amigos pastores que
mantienen esta postura. Y yo les dije a la cara que están en error. Yo les dije a ellos. Pero yo no voy a separar con mis hermanos sobre esta doctrina, porque no es tan importante para que yo desligue de ellos. ¿Okay? Voy a mantener mi comunión con ellos. Ellos sí creen que la Biblia es la palabra de Dios. Ellos sí creen que la salvación es por la fe, sin obras. Y con esas doctrinas, creen en la sangre de Cristo. Con esas doctrinas básicas, fundamentales, yo puedo sí tener comunión con un hermano que está en este error. ¿Okay? No es tan grave este error para que yo me desligue de ellos. Ahora, en la Biblia hay una distinción entre la institución y los miembros. ¿Ok? Una distinción entre la institución, que es la iglesia, y sus miembros. ¿Ok? Mira Actos 20. Actos 20. Aquí tenemos miembros. Cada miembro tiene su relación personal con Dios. Pero cuando nos tomamos en conjunto, ¿verdad?, formamos un organismo único que se llama la iglesia. Y no es organización, sino organismo, porque es vivo. Actos 20. 28. Dice Pablo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Nota cómo dice todo el rebaño. ¿Ok? Sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto por sobreveedores para apacentar la iglesia. Entonces, el rebaño es la iglesia. Un conjunto de muchas ovejas. ¿Ven? ¿Ok? Para apacentar la iglesia o el rebaño de Dios, la cual Él ganó con su propia sangre. ¿Qué iglesia compró Cristo con su sangre? ¿La iglesia de Hialeah? ¿O la iglesia de Pahokee? ¿O la iglesia de Miami? ¿O la iglesia de Onte? ¿La iglesia de Ciego de Ávila? ¿Qué iglesia? Él murió por todas las iglesias locales, los miembros de esas iglesias, y todo en conjunto se llama ¿qué? El rebaño o la iglesia de Dios, universal. Uno tiene que ser estúpido para no poder ver eso. ¿Ok? Mira Efesios 5:25. En la Biblia existe la iglesia universal. También la iglesia local, pero no niego ni la una ni la otra, porque las dos son verdaderas. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia de Hialeah y ninguna otra. No, es una locura. Él ama a toda la iglesia en conjunto, los miembros, las ovejas, el rebaño total. ¿Ok? Es la distinción entre la institución y los miembros individuales de la institución. ¿Ok? Número 2. Creyentes en la Biblia que no son reunidos en la asamblea se llaman también la iglesia. Mira Actos 8. Actos 8:3. Actos 8:3. Pero Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas y trayendo varones y mujeres, los entregaba en la cárcel. Bueno, aquí miembros de la iglesia que fueron llegados o traídos y entregados ¿a dónde? A una cárcel. Bueno, ya no son parte del cuerpo. No, eso se llama iglesia. Es una iglesia universal. Mira el versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día fue hecha una grande persecución contra la iglesia.
que estaba en Jerusalén. Ok, una iglesia local. Pero mira qué dice. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Qué pasa cuando parte de la iglesia es esparcida por todos lados del mundo? ¿Ya no es iglesia? Sí, todavía sigue. Decir que la iglesia es solamente una iglesia local es una locura. ¿Ok? Porque las personas pueden ser esparcidos por todos lados. ¿Ok? Mira Actos 12. Unas páginas adelante. Actos 12. Versículo 5. Así que Pedro era guardado en la cárcel, mas la iglesia hacía oración a Dios sin cesar por él. ¿Qué iglesia? Okay. Son cristianos en una casa que están orando por él. Okay. Porque mira dónde están ellos. Mira, versículo 12. Y habiendo considerado, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban congregados y orando. Entonces no puede ser la iglesia local porque está en la casa de una persona, de una hermana. Pero es la iglesia que está orando. Entonces no tiene nada que ver con la local, la iglesia local. No es la iglesia local, es la iglesia en conjunto de los miembros de la iglesia. ¿Ok? Nota Gálatas 1.13. Gálatas 1.13. 1.13 de Gálatas dice: porque ya habéis oído cuál fue mi conversación en otro tiempo en el judaísmo, como sobremanera perseguía la iglesia de Dios. ¿Qué iglesia perseguía Pablo? ¿Qué iglesia? Bueno, la iglesia en Jerusalén. Luego fue a Damasco. ¿Okay? ¿Cuál iglesia? ¿Cuál de las dos? No, la iglesia en total, la iglesia en conjunto. ¿Ok? También puedes notar ahí 1 Corintios 15:9, que dice básicamente la misma cosa. 1 Corintios 15:9. Ahora número 3. Hay una distinción entre la asamblea local y el reunirse de ella. Distinción entre la asamblea local y el reunirse de ella. Mira 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, unas páginas atrás. 1 Corintios 14, versículo 23. 14, 23. De manera que si toda la iglesia se juntare en un mismo lugar, ahí está la iglesia local. De manera que si toda la iglesia se juntare en un mismo lugar y todos hablaren en lenguas extrañas y entraren gentes sencillas o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una iglesia local. Pero el reunirse es diferente que el local. ¿Okay? Hay una distinción entre las dos cosas. Número 4. Pablo, ya vimos este versículo, nada más anota Romanos 12:5 y 1 Corintios 12:13. ¿Okay? Romanos 12:5 con 1 Corintios 12:13. Donde Pablo dice en los dos versículos que él es miembro de la iglesia de Roma y la iglesia de Corintio. No. Es posible que una persona sea miembro de dos iglesias a la vez, pero déjeme decirte, no estaba refiriéndose Pablo a ser miembro de dos iglesias, sino una sola iglesia universal, que es el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo. Todos los cristianos en todos lados del mundo se llama la iglesia universal. Cuando Pablo quiere decir todas las iglesias, emplea el término plural. Nota 1 Corintios 11. 1 Corintios 11. Número 5. Cuando quiere referirse a un grupo de iglesias, usa plural. 1 Corintios 11:16.
Con todo eso, si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Muchas iglesias locales en conjunto. ¿Y cómo se llama esta iglesia en conjunto? Una sola iglesia singular. ¿Okay? Número 6, página 36. Página 36. Todos los creyentes somos llamados fuera. ¿Ok? La palabra iglesia en español proviene de una palabra griega, eclesia. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? ¿Ok? Esta porción aquí es de la leo, llamar. Y esta porción aquí, la palabra ek quiere decir fuera. Entonces hablamos de lo interior de una cosa y lo exterior. ¿Qué es lo exterior? Lo que queda fuera de la cosa. ¿Okay? Hablamos de la ropa exterior y la ropa interior. Hablamos de el hombre interior, Cristo, y el hombre exterior, que es el cuerpo, la carne. ¿Okay? Ek, fuera. Entonces, llamar fuera. Somos un grupo de personas llamadas fuera. Mira por favor 1 Corintios 1:9. Estamos en Corintios. 1 Corintios 1:9. Vamos terminando aquí. 1 Corintios 1:9. Dice: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la participación de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Tú sabes qué pasa cuando nosotros nos congregamos aquí en esta iglesia? Es tipología de esa gran reunión celestial que vamos a participar con Cristo en su tribunal, dándole gloria a Él. El rapto de la iglesia. Entonces cada domingo nosotros somos arrebatados. Cada miércoles somos arrebatados para participar aquí con Cristo y su palabra. ¿Ok? Rapto de la iglesia. Nota ahí que 1 Tesalonicenses 2:12 dice la misma cosa. 1 Tesalonicenses 2:12. ¿Ok? Ahora nosotros seremos reunidos en el cielo. No solamente aquí en esta iglesia local, sino en el cielo. Mira Efesios 1:3. Efesios 1:3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en bienes celestiales. Bienes celestiales. 4. Según que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él en amor. Mira versículo 20. Versículo 20. La cual obró en Cristo, levantándole de entre los muertos y colocándole a su diestra en los cielos. Capítulo 2, versículo 6. Y nos resucitó juntamente con Él, y asimismo nos ha hecho asentar en los cielos con Cristo Jesús. Nosotros, la iglesia, estamos ya en el cielo espiritualmente. Eso se llama la iglesia, no es una iglesia local. ¿Cómo se llama la iglesia allá en los cielos? Se llama Iglesia Bautista de la Trinidad o algo así. No, es la iglesia universal. Número 8. Se refiere a esta iglesia universal como familia. Familia. Mira Colosenses. Unas páginas adelante en Colosenses. Colosenses 1:13. El cual nos libró de la potestad de las tinieblas y nos traspasó al reino del Hijo de su amor. Estamos en un reino, pero no es un reino local. Esto no es un reino. No estamos construyendo ningún reino aquí. Nosotros somos miembros, participantes de un reino universal que se llama la iglesia de Dios.
Mira Efesios 3:15. Efesios 3:15. Versículo 15. De quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. No dice Hialeah, dice en los cielos y la tierra. Es una familia universal, es el cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Ok? Sea bautista, presbiteriano. ¿Ok? Ahora déjenme estar claro en una cosa. Que yo no creo que los musulmanes se salvan sin Cristo. No, yo no creo eso. Lo que quería decir yo es que los musulmanes, cualquiera de ellos, si convierte a Cristo, tiene a Cristo en su corazón, cree en el Señor Jesucristo y renace por la sangre de Cristo y dado por el Espíritu Santo y circuncidado espiritualmente, ese musulmán sí es salvo. Hay algunos musulmanes que se han convertido a Cristo y no son bautistas, entonces ellos no estoy diciendo que un musulmán puede ser salvo sin Cristo, no, eso es una mentira. Ok, ahora número 9, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Mira por favor Efesios, mira Efesios 1:22, es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Versículo 22, y sujetándole toda la cosa debajo de su pie, poniéndole por cabeza sobre toda la cosa para la iglesia. Es su cuerpo, es su cuerpo. Mira el versículo 23, la cual es su cuerpo. Ya, muy claro eso. Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo. Entonces, ¿Cristo es la cabeza de esta iglesia local solamente? No, una iglesia universal. ¿Ok? A saber, de la iglesia, el cual es principio y primogénito de entre los muertos. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Quién? Todo. Eso es lo que dice ahí, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Eso no es ninguna congregación local, eso es el cuerpo de Cristo universal. Y se refiere en lo singular. No se refiere al cuerpo de Cristo como siendo cuerpos, como iglesias locales. No, yo sí creo en la iglesia local, pero se refiere en la Biblia al cuerpo de Cristo como singular, siendo una entidad, unidad. 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, versículo 12. Porque de la manera que es uno el cuerpo y tiene muchos miembros. Entonces ahí están las iglesias individuales y los miembros individuales, que son los cristianos individuales. Pero todos los miembros de este un cuerpo, siendo muchos, ahí está el cuerpo universal, la iglesia universal. Son un mismo cuerpo, así también es Cristo. ¿Ok? Tiene muchos miembros. Porque por un mismo espíritu somos todos bautizados en un mismo cuerpo, judíos o griegos, siervos o libres, y todos se nos ha hecho beber en un mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. ¿Okay? Muchas iglesias, muchas congregaciones, muchas personas. ¿Okay? Pero es universal y singular. ¿Okay? Y este cuerpo de Cristo es perpetuo. Mira Efesios 3. Efesios 3, versículo 21. A Él digo, sea la gloria en la iglesia por Cristo Jesús por todas las edades del siglo de los siglos. Amén. Entonces el cuerpo de Cristo es ¿qué? Perpetuo. Siglo de los siglos. Eterno. ¿Ok? Mira por favor a 1 Corintios 10. Es universal, como ya hemos dicho una y otra vez, pero mira otra escritura que tiene que ver con la universalidad de la iglesia. 1 Corintios 10, 32. Sed sin ofensa a judíos
a griegos y a la iglesia de Dios. Ok, tenemos un grupo, judíos, otro grupo, los gentiles o los griegos, y otro grupo que es la iglesia. No es judíos, gentiles, iglesia local, es judíos, gentiles y la iglesia universal. Ok, es un solo cuerpo en total. Ok, y últimamente, por fin, el cuerpo de Cristo es espiritual. Ok, estamos todavía bajo el número 9, página 36. Y el cuerpo de Cristo es espiritual. Mira Efesios 2. Efesios 2, versículo 14. Efesios 2, 14. Dice, porque Él es nuestra paz, el que de ambos pueblos ha hecho uno solo, judío y gentil, y ha derribado el muro de división que mediaba entre ellos, deshaciendo en su carne la enemistad, es a saber, la ley de los mandamientos que consistían en ritos, para formar en sí mismo los dos, judíos y gentiles, en un nuevo hombre, haciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a ambos en un mismo cuerpo por la cruz, habiendo matado por ella la enemistad. Esto es un cuerpo único, singular, universal, perpetuo, espiritual. Es espiritual porque es el Espíritu Santo que llena todo en todo. ¿Ok? Entonces, hay preguntas. Sí, hermano. Nosotros somos católicos, ¿sí o no? Bueno, no somos católicos romanos, por supuesto, pero sí somos católicos en el sentido de que la palabra católico quiere decir universal. Universal. Originalmente la palabra católico quería decir universal. Pero nota que los católicos dicen que su iglesia es universal y visible. No creemos eso. Creemos que es universal, o decir católico, e invisible. ¿Ok? No es visible. La conexión no es visible, es una conexión espiritual. Es un cuerpo espiritual. ¿Ok? Ok. Ya.